Entonces, el tema de la colonización no funciona durante un tiempo, va sirviendo, pero llega un momento que deja de servir, que se necesita entonces tomar otras decisiones, pero porque además los reclamos empiezan a ser cada vez más violentos, digamos. Se organizan los sectores de artesanos, los sectores campesinos rurales, se organizan los sectores de los comerciantes que no pertenecen a la aristocracia y empiezan a reclamar, obviamente, participación política. Empiezan a reclamar participación económica, pero ¿por qué se empieza a reclamar participación política? Porque como la organización de la producción y de la explotación depende de la clase gobernante, entonces está la idea de que participando políticamente en los diferentes órganos de gobierno que están establecidos, como la asamblea, por ejemplo, de consejeros, en los que participa solamente la aristocracia, entonces participando en esos órganos de gobierno se van a conseguir mejoras, ¿sí? Y participación económica y participar también de prácticas culturales y de prácticas sociales, un tipo de movilidad social y dejar de ser esas dos grandes grupos en los que estaba dividida la sociedad entre los que dominan y los que son dominados, ¿sí? Entonces, lo que pedían era fundamentalmente, en esta primera parte, reparto de tierras para que el campesino pudiera extender y quizás convertirse en un terrateniente. Había mucha deuda por toma de tierras. Los aristócratas, como no había leyes escritas, podían tomar o disponer de las tierras y de lo producido por los campesinos y los arrendatarios o los artesanos o los comerciantes, y entonces se les generaba deudas y la cancelación de la deuda hacía que se quedaran con toda su producción o todo su digamos, todos los productos que se tenían para comercializar. Entonces, hay todo un movimiento de reclamo que ya no se soluciona con la creación de una ciudad en paralelo o de una ciudad en otro lugar, porque estos reclamos son estructurales y reclaman fundamentalmente la participación política. Entonces, en base a esos reclamos es que vamos a tener un periodo a partir más o menos del 350, un periodo en el cual van a haber gobernantes que van a quitarle el poder a la aristocracia, que van a empezar a gobernar como tiranos, o sea, no son reyes. ¿Por qué se los llama tiranos? Porque no son reyes, y que van a ser llamados reformadores. ¿Por qué? Porque son quienes, al concentrar el poder, ¿sí? Al quitarle el poder a esa aristocracia, comienzan a hacer las reformas políticas y sociales que van a permitir superar los límites del modo de producción que venían teniendo hasta ahora estas ciudades-estado. Entonces, el primer legislador, el primer reformador que sale también son todos salidos de la nobleza aristocrática, ¿sí? El primer reformador es designado, tenemos a Dracón. Dracón, a ver, otra vez, primero, antes de seguir, ustedes no tienen que saber quién fue Dracón, ni siquiera acordarse del nombre de Dracón, porque ya les digo, esto no es historia antigua, pero es necesario contarlo, por eso estamos en el teórico, para que sepan cómo llegamos hasta la clásica, ¿no? Entonces, este fue el primer reformador, este no fue un tirano, sino que sale de las propias, como legislador, formaba parte de la asamblea de los aristócratas gobernantes y fue elegido para reformar las leyes como dentro de una de las crisis, de las matanzas que habían ocurrido
por los reclamos organizados por los distintos grupos sociales. Bueno, entonces una de las respuestas fue, hay que reformar, se elige a Dracón como uno de los legisladores encargados de esas reformas, y lo que hace Dracón fundamentalmente es escribir leyes, y que esas leyes sean del dominio público. Primera vez que se hace en Grecia, implicó un avance importantísimo para quitarle el poder a la aristocracia gobernante, porque si las leyes están escritas y son de dominio público, entonces la ley está por sobre la voluntad de cualquier hombre, y ese cualquier hombre es la voluntad de la aristocracia gobernante. Entonces, hasta la aristocracia gobernante va a tener que respetar lo que es la ley escrita. Esta tradición de la ley escrita es fundamental porque, así como pasa en Oriente con el Código de Hammurabi, lo que implica la ley, el Código de Hammurabi también fue la codificación de distintas leyes, lo que implica la ley filosóficamente y como práctica cultural es que hay algo escrito. Primero, fíjense esto, la escritura, no ya para la administración de la economía, sino como forma privilegiada de almacenar y transmitir de generación en generación una norma. Esto inédito. Dracón pone las leyes por escrito, y que esas leyes por escrito estén en dominio público. Acá ya no hay separación de lo que es la escritura en el sentido de la escritura religiosa, como veíamos con los egipcios, y que no todos sabían leer y escribir. Acá se escribe en griego y se lee en griego. Y que sea de dominio público es que todo aquel que sepa leer y escribir puede acceder. Y aquel que no sabe leer y escribir, alguien le puede contar lo que dice, por eso el tema del dominio público. Esa perspectiva de la ley es la que hasta el día de hoy, porque nosotros la heredamos de los romanos, esa frase que dice, todos somos iguales ante la ley, que después en la práctica sea otra cosa, bien, eso inicia aquí. Y podemos ponerle con los griegos, y podemos ponerle cara, Dracón, y podemos ponerle un tiempo, el 600 antes de Cristo, con la codificación y el dominio de estas leyes, quitándole poderío al gobierno aristocrático. El otro reformador es Solón, ¿sí? ¿Por qué? Porque las reformas de Dracón no terminaron con las agitaciones sociales. Volvieron porque, digamos, la redistribución no se producía, los grupos sociales seguían reclamando, y entonces es elegido en el año 594 Solón, y empieza una serie de reformas. Fundamentalmente sigue con las leyes escritas, pero fundamentalmente pone, por ejemplo, reparto de tierras, que era una de las cosas que se pedía, fin de la esclavitud por deudas. Después empezó a dividir en esa división que teníamos de la sociedad en dos. Bueno, Solón pone leyes para dividir a la sociedad según su riqueza, pero en cuatro fundamentalmente, en cuatro sectores, ¿no? Y estaban medidos esos cuatro sectores, indicaba qué podían hacer cada sector, si participar o no participar de diferentes asambleas. Hasta el momento de Solón, ustedes tenían que estaba la asamblea, el consejo, el arconato y el aeropágoro, que eran las instituciones donde se gobernaba, las asambleas esas de aristocracia. Bien, Solón lo que hace es agregarle dos nuevas instituciones, el Consejo de los 400, que era llamado el Consejo de la Bulé, que podía redactar leyes y demás, y la Asamblea Popular. Entonces, esto
termina por enterrar el poder único o el poder monopólico de la aristocracia. Porque ahora, para integrar los diferentes órganos de gobierno, no hace falta haber nacido en determinada familia y que ese poder y esa posibilidad de integrar el gobierno se heredara. Ahora, con demostrar que vos tenías tanta cantidad de dinero, podías conformar o el Consejo de los 400, la Bulé, o la Asamblea Popular o Eclesía. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan en los que les estoy mostrando, acá tenemos las 4 instituciones que conforman los órganos de gobierno en las ciudades-estado, incluido de Atenas, a las reformas de Solón. Y van a tener que el arcontado y el areópago están conformados, gobiernan y están conformados por los tradicional clase aristocrática, pero gobiernan junto con el Consejo de la Bulé y la Asamblea Popular, que ya están conformados por el resto de los grupos sociales y que eran fundamentalmente los que habían organizado las revueltas, los reclamos y querían más participación. ¿Sí? Esa fue la reforma. Los grupos sociales que reclamaban participación política, Solón crea 2 instituciones que van a co-gobernar con las instituciones que ya tenía la aristocracia y que para integrar esos órganos no se necesita formar parte de la aristocracia. Pero sí que se necesita tener dinero. Por eso la reforma de Solón es el gobierno de los aristócratas por dinero. ¿Cómo vos integrabas alguno de los órganos de gobierno? Porque demostrabas que tenías tanta cantidad de dinero. 4 clases, primera, segunda, tercera y cuarta clase. ¿Cómo se establecía a qué clase pertenecías? Dinero que vos podías demostrar que tenías. Dinero en el sentido de propiedades, ¿sí? Y dinero en las monedas que ya circulaban para la actividad económica. Entonces, si vos demostrabas tener tanto patrimonio, vos demostrabas pertenecer a alguna de esas 4 clases. Y al pertenecer a alguna de esas 4 clases, podías integrar algunos de esos órganos de gobierno, que eran lo que venían reclamando esos grupos sociales. El tema es que esto tampoco termina de funcionar, porque es un lío, porque no son tan operativas, porque no terminan de derrocar, si se quiere, el poder de la aristocracia que siempre gobernó. ¿Y qué aparece? Aparecen los tiranos, las tiranías, ¿no? ¿Qué son las tiranías? Los tiranos son personas, individuos, ¿sí?, que van a hacerse con el poder, como si fueran reyes, pero no son reyes. ¿Por qué no son reyes? Porque los reyes tienen una descendencia y se hereda por herencia, el poder se transmite por... Esto no, son parte de alguno de estos grupos que, apoyados por esos grupos, se imponen por la fuerza. Pero tienen el apoyo de gran parte de la población. ¿Sí? Entonces, por eso a ustedes Perry Anderson les va a decir, son personas que, habiéndose hecho del poder, tomando el poder a esas instituciones que habíamos visto antes, concentrando el poder en ellos, gobernando solos, ¿sí?,
siguen gobernando porque van a tener el poder de las mayorías. Se imponen por la fuerza, en realidad se imponen a otra facción y no es nada pacífico esa imposición, en el sentido de que hay muertos, el que está en desacuerdo lo matan, pero hasta que toma el poder y una vez en el poder va a tener el apoyo o va a lograr el apoyo de gran parte de la población, fundamentalmente todo lo que es el demos, el pueblo, nunca la aristocracia los va a apoyar, porque obviamente les quitó el poder, pero básicamente es el pueblo. Entonces, digamos, para los griegos, ser tirano no tiene significado negativo o peyorativo. Es una forma de hacerse con el gobierno y es una forma de gobierno como otras. ¿Se entiende? Porque cuando nosotros decimos tiranía hoy, tiene todo un significado negativo la tiranía. Para este momento de los griegos, no. Entonces, ¿qué van a hacer estos tiranos que no pudieron hacer, digamos, las otras reformas? Lo que van a hacer básicamente es reformar todo lo que tiene que ver con la producción, actualizar, hacer mucha obra pública, pero mucha obra pública que funcione como digamos, elemento que favorezca la actividad económica y el crecimiento de las ciudades. Un crecimiento mucho más distributivo y equitativo y que no vaya ese excedente solamente a los grupos aristócratas. Entonces, la ciudad crece con una lógica más distributiva y eso termina con los reclamos. Eso termina con las revueltas, la violencia. Primero porque estos tiranos reprimen, estos tiranos violentamente van imponiendo sus formas de gobierno, pero fundamentalmente porque a través de la obra pública que hacen crecer a la ciudad en forma más distributiva y equitativa para el momento. Ahora, estos tiranos van a reformar de tal manera que les van a empezar a dar derechos a muchos de los grupos que reclamaban. Nosotros vamos a ver cómo Pisístrato, Clístenes, Hipías van a ir haciendo todas estas reformas y dándole más derechos a los grupos que reclamaban y que además participaban mucho más de lo que es la producción. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que al darle más derechos y hacer más distributivo ese excedente, lo que empezó a pasar es que se necesitaba la explotación de otro grupo social que equilibre, ¿sí?, ese modo de producción en el que cada vez se daban más derechos. Y para mantener ¿qué? La producción del excedente y que no bajaran todos de calidad de vida, sino que todos pudieran participar de una mejor calidad de vida. Ahora, para que todos esos grupos que reclamaran pudieran participar de una mejor calidad de vida, necesariamente tenían que haber una clase social o un grupo social que hiciera el trabajo, que estuviera realizando la mayor cantidad de plusvalía, si se me permite el término, siendo explotada para que luego el excedente pueda ser distribuido entre más. Y es donde aparece el esclavismo. ¿Sí? Ustedes van a leer en Perry Anderson, ¿sí?, y en Finlay. Miren lo que dice Finlay. La paradoja final que ofrece la historia de la Grecia arcaica es la de avanzar tomada de la mano
de la libertad y la esclavitud. Esto significa lo que yo vine diciendo, los logros y los derechos y la mejor calidad de vida que fueron ganando los distintos sectores sociales frente a la aristocracia, no le hizo perder todos la riqueza a la aristocracia solamente. No es que se le sacó a la aristocracia. Estos tiranos lo que fueron haciendo es haciendo como un equilibrio, no rompiendo con la aristocracia a la cual pertenecían, sino dándole más derechos sin sacarle a la aristocracia. Con lo cual, cada vez más el trabajo más rudo, el trabajo rural, el trabajo en las ciudades y la explotación más extrema tuvo que caer necesariamente en otro protagonista, en otro actor social. Y ahí aparece el esclavo. A partir de las reformas y a partir de las tiranías y las reformas que se imponen, cada vez más fue el avance de la ocupación de las tareas por parte de los esclavos, terminando de reemplazar o casi reemplazar, por ejemplo, en el campo, a los arrendatarios y a los campesinos libres, que se habían convertido en terratenientes la mayoría de ellos, o algunos habían caído en ser esclavos por deudas, pero la mayoría se habían convertido en terratenientes, y como terratenientes pudieron tener el poder adquisitivo para comprar esclavos, mantener esclavos y ponerlos en la producción. Y eso mismo va a pasar en las ciudades. Entonces, la mejora de estos grupos sociales les va a permitir tener el poder adquisitivo para reemplazar el trabajo libre por el trabajo esclavo. Y esa libertad, utilizarla en otras prácticas sociales y que correspondan a otras actividades, ¿sí? Porque esas actividades de menor jerarquía y de mayor explotación, a partir de aquí las va a empezar a utilizar, va a empezar a realizar el trabajo esclavo.